Entonces, ¿qué están haciendo ahora Rusia y Ucrania? El troleo de Zelensky con el alto el fuego. Damas y caballeros, vamos a ver juntos qué está pasando en el campo de batalla ucraniano, en el cielo de Ucrania y Rusia, y por supuesto qué está pasando detrás de escena de toda esa guerra. Vamos a ver quién tiene miedo de que le bombardeen el desfile y qué significaría si algunas personas bombardearan algún desfile. Además, por supuesto, veremos a dónde volaron los misiles y drones y qué daños causaron. Spoiler, otra vez hubo un montón, y también tocaremos temas económicos, especialmente en lo que respecta a Japón. Así que si quieren saber más, quédense aquí hasta el final, den like, compartan, den visibilidad y por supuesto consideren hacerse miembros en Hiro o apoyar financieramente a través del código QR. Pero ahora vamos a ello. Entonces, ¿de qué se trata este supuesto troleo de Zelensky con el alto el fuego que viene acompañado de la frase de que los rusos están suplicando? Yo empezaría diciendo que los rusos están suplicando. Esa es la interpretación de Volodymyr Zelensky de toda esta situación, donde básicamente los rusos quieren tener su desfile en la Plaza Roja el día 9 de mayo, la victoria en la Gran Guerra Patria. Y esa victoria sería muy incómoda si llegaran algunos drones y bombardearan el lugar. Por cierto, sería un objetivo completamente legítimo porque sería un ataque contra soldados, equipo militar y cosas así, lo cual es un objetivo totalmente legítimo, sin importar si es o no, durante un desfile. El problema es que, aunque no hubiera ningún alto el fuego y aunque los ucranianos pudieran atacar, sería una tontería enorme atacar un desfile militar para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Políticamente, porque se vería terrible en términos de relaciones públicas, se vería fatal y todos podrían usarlo en contra de Ucrania, como diciendo, miren, ellos atacan la celebración del fin de la Segunda, de la Guerra Mundial, ellos simplemente profanan la memoria de esos veteranos, atacan la celebración de la derrota del fascismo, así de nazis son, es terrible. Así que Ucrania nunca haría algo así de todos modos, porque no tiene ningún sentido, es lo peor. ¿Qué podría decidir hacer Ucrania realmente? ¿Atacar las celebraciones del final de la Segunda Guerra Mundial y matar a algunos soldados formados ahí en la Plaza Roja? Eso es simplemente una completa tontería. Por supuesto, Zelensky lo vende muy bien y lo vende de tal manera que Rusia ni siquiera puede organizar un desfile sin preguntarle a Ucrania si puede. Eso, por supuesto, es una publicación troll y una declaración troll, como un loco. Además, ese troleo Zelensky lo lleva aún más lejos y dijo que, en cuanto al alto el fuego, a él le parece bien, que según él el alto el fuego podría empezar tranquilamente el día 6 de mayo y el alto el fuego desde el 6 de mayo para siempre. Rusos, terminen la guerra, hagamos un alto el fuego para siempre. Esto es básicamente lo que propuso Zelensky, pero dijo que si los rusos siguen atacando después del 6 de mayo y siguen atacando en los días siguientes, ellos responderán de manera recíproca. Así que si los rusos no quieren un alto el fuego, probablemente no habrá ningún alto el fuego, no se puede hacer nada. Pero Zelensky lo vendió muy bien políticamente en el sentido de que básicamente dijo, oigan, ¿quieren un alto el fuego el 9 de mayo? Sin continuar, cosi. ¿Y qué tal si hacemos el alto el fuego desde el 6 de mayo y nunca lo cancelamos? Y los rusos en realidad tienen que decir que no, y con eso confirman clara y nuevamente que no les interesa la paz, que no les importa el alto el fuego y que solo lo hacen por las celebraciones y que son unos hipócritas terribles. Y con eso demuestran claramente que ellos son los que incitan a la guerra, que de hecho lo son, pero parece que muchos necesitan mostrarlo y probarlo una y otra vez, y aún así muchas veces no es suficiente. Así que los rusos tienen que mostrar esto, lo cual también muestran y ya han mostrado, porque la guerra, por supuesto, sigue. Los rusos no respetan ningún alto el fuego por parte de Ucrania y solo querían un alto el fuego para su propio espectáculo. Pero todo esto en realidad es una especie de arenga propagandística, porque obviamente los ucranianos saben que los rusos solo quieren un alto el fuego para su propio espectáculo, para su propio desfile en la plaza. Al mismo tiempo, tanto los ucranianos como los rusos saben que atacar ese desfile es una tontería enorme e incluso casi sospecharía que algunos rusos y algunos servicios secretos rusos podrían teóricamente fingir un ataque a un desfile militar ruso para mostrar lo terribles que son los ucranianos.
En realidad, hasta cierto punto esto podría tener valor, considerando que los ucranianos ya atacan habitualmente Moscú, las refinerías de petróleo rusas, y nadie en Rusia ya tiene la ilusión de que Putin o el ejército de Putin puedan protegerlos de los drones ucranianos, así que en realidad ya no tienen nada que perder. Los rusos ya no tienen nada que perder si fingieran o simularan un ataque ucraniano al desfile en la Plaza Roja. Es uno de los miedos que existen, es una de las cosas que podrían pasar, porque los ucranianos al atacar no ganarían nada. Ellos ya saben que pueden penetrar la defensa rusa, ya saben que pueden atacar Moscú, ya saben que las fuerzas antiaéreas rusas no son lo suficientemente fuertes para defender Rusia, así que ya no tienen nada que demostrar con eso. Pero lo que los rusos sí pueden demostrar con eso es que los ucranianos simplemente no respetan nada, que son fascistas y que atacan actos conmemorativos y bla 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 bla. Así que si llegara a haber un ataque en la Plaza Roja el día 9 de mayo, personalmente creo que es más probable que los rusos ataquen ahí o simulen un ataque que lo hagan los ucranianos. Porque los rusos con eso tienen la capacidad de recuperar cierta autoridad perdida que la gente puede sentir y lograr una especie de unión y cohesión nacional alrededor de la bandera, mientras que los ucranianos solo podrían perder con eso. Así que esto es una curiosidad política y propagandística. Ahora vamos a ver qué está pasando en el cielo. Si vemos lo que los rusos han enviado a Ucrania en la última semana aproximadamente, son alrededor de 1.100 drones y 22 misiles. En total, 17 personas han muerto y 56 han resultado heridas en la última semana, y parece que se ha dañado bastante. Principalmente la infraestructura de gas. Fueron afectadas las bombas, fueron afectados, por ejemplo, y cosas así. En general se puede decir que la defensa antiaérea ucraniana fue relativamente exitosa. La efectividad de la defensa antiaérea fue de entre el 70 y el 80%. Por supuesto, vemos que Rusia ignora completamente el alto el fuego unilateral de Ucrania, y las regiones más afectadas fueron Mykolaiv y Odessa. Y como mencioné, incluso Kramatorsk estuvo bajo ataque, al igual que Zaporizhia, y el objetivo principal de esos ataques fue la infraestructura de gas y petróleo. Por otro lado, aquí tenemos más información sobre otras muertes que ocurrieron en días anteriores. En total, durante la última semana, aproximadamente 17 personas murieron y 56 resultaron heridas de tal manera que tuvieron que ser hospitalizadas. Pero por otro lado, los ucranianos también llevaron a cabo sus propias acciones y en la última semana enviaron alrededor de 556 drones a Rusia. De nuevo, atacaron principalmente la infraestructura petrolera y de combustibles. De nuevo intentaron atacar principalmente las refinerías, lo cual en gran parte lograron, y al mismo tiempo también fueron atacados lugares como Moscú. Dronový útok na moskevský věžák. Básicamente fue como la cereza propagandística, como diciendo, sí, somos capaces de atacar Moscú, pero esto es algo que los ucranianos ya comunican habitualmente. Porque tal vez recuerden que el año pasado, cuando hubo ataques, unos días antes del desfile también se atacó Moscú. Útočilo se En la periferia de Moscú, esos objetivos civiles. Y eso precisamente con el propósito de que los ucranianos intentaban intimidar a los rusos para que tal vez no fueran al desfile, para que se viera ridículo que no hubiera gente y así sucesivamente, para que Rusia se viera obligada a reforzar significativamente las medidas de seguridad debido al desfile, lo que significaría que, por supuesto, los ucranianos podrían atacar en otro lugar cuando tienes que trasladar las fuerzas de seguridad por el desfile a Moscú y así sucesivamente.
Así que en este sentido, este tipo de ataques propagandísticos también tiene el propósito de que, por ejemplo, signifique que los rusos tengan que aumentar las medidas de seguridad alrededor del desfile, y aunque los ucranianos nunca atacarían el desfile en sí, porque no tiene sentido, pueden aprovechar que los rusos tal vez retiren alguna defensa antiaérea de todo el país para atacar en el lugar de donde los rusos retiren esa defensa antiaérea. Es como asustar a los rusos haciéndoles creer que atacarás el desfile para que lo protejan y así dejen desprotegido otro lugar, que es exactamente el objetivo. En general, si vamos a hablar de algunas víctimas que hubo, tenemos que decir que los ucranianos mataron a unas 8 personas civiles. Hay algunas víctimas civiles y en general los daños están enfocados principalmente en la industria petrolera, como siempre, pero esta vez también hubo algunas víctimas. Bien, ahora vamos a echar un vistazo al propio frente. Lo más interesante en el propio frente es la noticia de que en abril los rusos no lograron conquistar ninguna ganancia neta de territorio. En otras palabras, los ucranianos recuperaron más territorio de los rusos de lo que los rusos lograron tomar de Ucrania. Cuando hablamos de territorio ruso, por supuesto, nos referimos al territorio ucraniano que los rusos ocupan. Así que una vez más y de manera más simple, los ucranianos recuperaron más territorio del que los rusos lograron quitarles. Pero aquí la situación es un poco complicada porque en los últimos meses no ha sido nada fácil contar quién ha ganado qué territorio. Así que sabemos que el frente es extremadamente confuso y realmente nunca puedes decir con certeza quién controla qué territorio. Podemos decir que, si miramos por ejemplo este tramo entre Sloviansk y Konstantinivka, si observamos esta zona podemos decir que probablemente por aquí los rusos tienen superioridad sobre los ucranianos. Probablemente aquí también haya en su mayoría rusos, pero al mismo tiempo tenemos información de que en este saliente se vio a un ruso y por eso se lo reconocen. Y aquí Nikiforivka, una aldea que simplemente hay 3 rusos ahí y entonces dicen, ok, probablemente este pueblo sea ruso. Pero en realidad nunca fue rusa porque simplemente hay 3 soldados ahí. Y esos soldados tal vez se vayan en un momento cuando se den cuenta de que tienen una mala posición. Entonces llegan los ucranianos y recuperan ese pueblo y venden este pueblo recuperado que los rusos nunca controlaron realmente, como un pueblo que le arrebataron a los rusos. Y en ese momento lo puedes vender propagandísticamente como que recuperaste tu territorio que los rusos te habían quitado antes, así que en realidad recuperaste territorio y puedes restarlo del que los rusos realmente ocuparon. Esto es básicamente un juego un poco propagandístico que tanto Ucrania como Rusia pueden jugar porque el control del territorio es muy confuso. Básicamente se trata de que, por ejemplo, si aquí tenemos una zona gris según el Deep State Map, la zona gris es tierra de nadie por la que se está luchando. En el momento en que los ucranianos llegan y reducen esa zona gris porque fortalecen su posición aquí en Novopavlivka, entonces dicen, bueno, hemos liberado este territorio. ¿Qué significa que lo liberaron? ¿Significa que expulsaron a los rusos de ahí? No. Por lo general eso puede significar, por ejemplo, que redujeron la actividad rusa ahí, que ya no hay tantos drones y que ese territorio ya no se considera tierra de nadie, sino que ahora hay más soldados ucranianos controlándolo. Así que la información de que los soldados ucranianos liberaron más territorio del que los rusos lograron ocupar de tierra ucraniana es manipuladora. Es manipuladora y probablemente no deberías tomarlo como si los ucranianos estuvieran tomando la iniciativa, comenzando a atacar y que pronto liberarán toda Ucrania. Definitivamente ese no es el factor. Pero lo que sí podemos sacar de esto es que en el momento en que los ucranianos pueden decir y calcular de esta manera que han liberado más territorio del que han perdido, en realidad eso indica un estancamiento del frente. Porque en algún lugar los ucranianos toman esa zona gris, de algún lado los rusos los expulsan y ellos expulsan a los rusos de otro lado.
Así que en realidad es como un intercambio, tablas 0 a 0, no pasa nada. Lo vendes de alguna manera, lo presentas, lo cuentas, lo subrayas. Al final, tal vez puedas decir que los ucranianos liberaron más territorio del que perdieron, pero en realidad lo que está pasando en el frente es que todo está estancado, que realmente nadie avanza en ningún lado. Esa es la situación que está ocurriendo en este momento en el frente. Pero lo que es un poco más interesante, no solo es que los ucranianos dicen que lograron liberar más territorio del que lograron tomar, ya dijimos cómo puede ser eso, sino que otra cosa es que los rusos están perdiendo más soldados de los que pueden reclutar. Lo cual es un poco más interesante porque el ejército ruso en la práctica se está reduciendo. No se trata de que pierdan 10,000 soldados y recluten 10,000 soldados, así que aunque hayan perdido 10,000 soldados, siguen teniendo el mismo ejército. No, se trata de que pierden, por ejemplo, 40,000 soldados y reclutan 35,000 soldados, así que su ejército total se reduce en 5,000. 5,000, por supuesto, en esta guerra no es tanto, pero hay que darse cuenta de que esos 5,000 simplemente van a hacer falta en algún lado, así que alguien los va a tener que reemplazar. Y al no estar completamente saturado, aumenta el valor de cada soldado individual. Y sabemos que el soldado ruso tiene un valor bastante bajo en cuanto a cómo se le trata. Y cuando se suman así varios meses seguidos, de repente esos 5,000 pueden convertirse en 20,000. Y cuando en el frente te faltan 20,000 soldados o pierdes 20,000 soldados, eso ya es algo que se siente. Y al mismo tiempo hay que decir que mientras menos soldados tengas ahí, menos ataques podrás realizar y mayor es la probabilidad de que no conquistes nada o que te lo vuelvan a quitar en algún punto. Y además, cuando te faltan soldados en algún lugar, eso se va acumulando y significa que hay más posibilidades de que maten a un soldado ahí si no hay suficientes soldados para repeler el ataque. Por ejemplo, por lo tanto, en ese sentido, esto es muy incómodo para el ejército ruso y la movilización sigue en el aire. Y eso puede ser una movilización estatal o una movilización, por ejemplo, si alguien ataca durante ese aniversario, que es la tercera festividad más importante de la Federación Rusa. Quizás. No digo que vaya a pasar. Neříkám, že se to stane. Solo digo que si llegara a pasar, no me sorprendería. Lo estaremos siguiendo en vivo definitivamente, damas y caballeros. Pero por lo demás, si miramos lo que está pasando en este momento en el frente, donde están probablemente los combates más intensos, pues claro, los combates más intensos están en Konstantinivka, que es una ciudad que forma parte del cinturón fortificado de Ucrania. Hasta ahora, los rusos han logrado penetrar en la parte sur de la ciudad, pero no han conseguido de ninguna manera romper la defensa ni que la defensa empiece a colapsar de alguna forma. Es más bien un avance lento y gradual, como ir desgastando poco a poco. Nada que los ucranianos no puedan manejar y definitivamente no se puede hablar de ningún avance importante ni de que hayan cruzado la línea defensiva de ese cinturón fortificado. Así que básicamente es una especie de estancamiento en el campo de batalla. Donde realmente hay mucha intensidad es en el nivel de la guerra aérea, porque 500 drones enviados por los ucranianos a Rusia y 1,000 drones de los rusos hacia Ucrania son cantidades enormes. Por cierto, otra cosa es que la cantidad de drones que se están enviando sigue aumentando cada vez más. El mes pasado estuvo bastante parejo, el mes anterior los ucranianos enviaron más que los rusos, así que realmente hay muchísimos drones. Cada vez más, la guerra aérea es cada vez más intensa y aquí están pasando cosas grandes. Aquí realmente están pasando cosas importantes. Por supuesto, también están pasando cosas grandes en la línea propagandística, esa está muy activa, realmente fuerte, y también está ocurriendo algo interesante en la economía. Lo interesante que está pasando en la economía y que tiene cierta relación con Rusia es que Japón está reanudando la importación de petróleo ruso. No se equivoquen, el hecho de que Japón esté reanudando la importación de petróleo ruso no significa de ninguna manera que Japón haya dejado de tener malas relaciones con Rusia o que esté ocurriendo algo turbio ahí. Simplemente se debe a que Japón no tiene materias primas. No tiene materias primas por el estrecho de Hormuz, está desesperado y por eso ya recurre incluso a los recursos rusos. Aquí simplemente tenemos el proyecto Sajalín, que es una de las pocas vías para acceder al petróleo.
Es una de las cosas o uno de los lugares donde no hay ningún embargo sobre la importación de petróleo. Y es por esa razón que Japón simplemente necesita esto, y sin esto no podría funcionar completamente. Es la reanudación de la importación de petróleo que básicamente es causada por la mala voluntad del presidente estadounidense. Si no fuera por la estupidez del presidente estadounidense, esto nunca habría tenido que pasar y Japón nunca habría tenido que aceptar esto y nunca habría tenido que humillarse así ante los rusos. El presidente estadounidense volvió a arruinar la situación. Sin embargo, tal vez no tenga que ser permanente porque, por ejemplo, aquí se está iniciando una mayor cooperación con Australia que teóricamente podría ser capaz výpadky z Ruska o al menos compensar un poco desde el estrecho de Hormuz, by Japonsko nemuselo brát. tanto de Rusia. Nicméně, ano, Japonsko En una buena posición no es una buena situación para Japón. Probablemente no sea apropiado enojarse con los japoneses por lo que hacen. Después de todo, es un paso muy racional, muy pragmático y de carácter existencial. Definitivamente no lo consideraría una traición ni una colaboración de ningún tipo. Algunos de ustedes dirán, ¿por qué los rusos les llevan eso? Seguro que debe haber algún acuerdo de colaboración o algo así. Pero aquí el problema es que mucha gente que dice que Rusia no debería llevarle nada a nadie y que deberían olvidarse de todos y que así nos lo demostrarían, se les olvida que eso es como si la República Checa decidiera dejar de exportar Skodas y cerveza. Sí, o sea, en el momento en que la República Checa deje de exportar Skodas y cerveza, mucha gente no tendrá que beber ni en qué moverse, sí, les vamos a demostrar, pero nuestra economía se va a colapsar. Así que así es. Sé que no es una comparación perfecta porque el comercio de materias primas es una categoría un poco diferente, pero simplemente está bien. Rusia depende profundamente de la exportación de materias primas, no tiene una salida comercial decente y tiene un enorme agujero presupuestario, así que tiene que taparlo como pueda. Eso significa que cualquiera que le pida materias primas a Rusia recibirá materias primas. Si paga, por supuesto. En fin, mira, vamos a ver cómo se desarrolla esto. En este momento, tanto la guerra aérea como la guerra de propaganda son muy interesantes. Por favor, escríbanme en los comentarios si creen que los rusos van a fingir algún ataque alrededor del día 9 de mayo o si les parece lógica la idea de que los ucranianos no tienen razón para atacar el desfile, pero los rusos sí tienen motivo para atacar el desfile y así movilizar a la población. O si creen que el desfile se llevará a cabo en calma, pero que los ucranianos aprovecharán esa tranquilidad y el traslado de, por ejemplo, alguna defensa antiaérea a Moscú para atacar en otro lugar de donde esa defensa antiaérea tuvo que ser retirada. Todo esto escríbamelo, por supuesto también su opinión sobre la situación en el frente mismo. Todo me interesa, leo todo y todo me molesta cuando son tonterías, así que eso. Apoyen el contenido si les gusta, den like, compartan, denle visibilidad, comenten, todo eso ya saben que deben hacer. Nos vemos la próxima, vayan a los streams y por ahora, cuídense, el stream sigue, pero el video termina aquí.